Mi cuñada no podía soportar que estuviera embarazada, me dio un plato envenenado y terminó enviando a su propio marido al hospital. Han pasado 7 años desde que me casé con Emilio, 7 años de compartir la vida con un hombre noble trabajador del amor, pero también de tener que lidiar con su hermana Tatiana, una mujer que con el tiempo se convirtió en el reflejo más constante en nuestras vidas. Cuando la conocí, no negaré que realmente me gustaba. Al principio pensé que sería una de esas cómplices de las cuñadas que se convirtieron en hermanas, pero solo tomó unos meses para que él me mostrara lo contrario. Fue un controlador sarcástico siempre con una crítica, una pista en cada oración, una mirada juzgando todo lo que hice y lo peor es que no lo hice desde el rencor. Pero desde un lugar aún más incómodo, la superioridad. Emilio había salido hace muchos años con un amigo cercano de Tatiana, una adolescencia sin profundidad, pero desde entonces siempre creía que tenía derecho a tomar decisiones. Las aventuras amorosas de su hermano trataron de obligarlo a continuar con esta relación, chantajearlo emocionalmente con frases como quiero que lo hagas estar con alguien a quien le guste darme confianza. Afortunadamente para cuando Emilio y yo nos conocimos, él ya se había disociado de todo eso, aunque Tatiana nunca lo aceptó a pesar del hecho de que sus padres, don Armando y doña Marta, fueron amables y nos apoyaron desde el principio. Ella insistió en tratarme con frialdad, me habló como si estuviera soportando mi presencia, como si estuviera haciendo un sacrificio personal cada vez que me hablaba. Recuerdo que en las cenas familiares logró mencionar sin ser relevante para el sexo de Emilio, ¿sabías que Juliana se graduó como abogado? Ahora está trabajando en una empresa en Medellín. Súper bien, dijo mientras me pinchaba en los ojos. Oh, encontré a Manuela, que era tan divertida. ¿Recuerdas a Emilio siempre en un tono pasivo-agresivo como si me estuviera buscando para dudar de mi lugar? Incluso llegó al punto de invitar a sus antiguos parientes con la excusa de que se había encontrado con ellos por casualidad. Y no pude evitar ser cortés. Un día me pregunté cuántas coincidencias más tendría que soportar Emilio de su parte. También se dio cuenta y le pedí claramente que dejara de traer el pasado a nuestra relación. Pero eso solo la enfureció más. A partir de entonces, comenzó a burlarse de mí en voz alta. En comparación con otros, dijo que estaba inseguro de estar celoso de que Emilio merecía algo mejor. Vi las historias en Instagram como si fuera un trabajo, primero verlas todos los días. Si algún hombre comentaba mis fotos, corría a decirle a su hermano que estaba causando o publicando cosas inapropiadas, pero Emilio confió en mí, nos reímos, hicimos bromas sobre sus intentos de sabotearnos. O al menos estábamos tratando de reírnos cuando nos comprometemos. Pensé que las cosas cambiarían para que el compromiso oficial eventualmente me viera como parte de la familia. Pero no todo empeoró. Anunciamos el compromiso en una cena con sus padres y algunos de ellos amigos cercanos al principio. Todo era alegría, dijiste. Pero Tatiana se quedó callada con los labios cerrados hasta que de repente se levantó de la mesa y se fue sin decir una palabra. Minutos después, Emilio recibió una llamada de ella gritando, llorando, diciendo que cómo era posible que no se lo hubiera dicho primero. Que ella era la persona más cercana en su vida y que ella merecía saberlo antes que nadie. Una escena completamente desproporcionada. Esa misma noche que recibí un mensaje tuyo, un largo texto lleno de pistas, me aconsejó cómo debería tratar a su hermano porque ella siempre había sido la mujer más importante en su vida. Lo leí en un silencio incrédulo, lo único que hice fue dejarlo en espera. No respondió a mis mensajes amistosos, pero para atacarme, tenía mucho oxígeno desde ese día. Su tratamiento cambió por completo. En lugar de ataques directos, comenzó a ignorarme por completo y me habló como si no existiera. Pero ella estuvo involucrada en todos los preparativos de la boda como si fuera la organizadora. El oficial me acompañó cuando fui a ver vestidos y en la fiesta de Miet opinó todo con desdén: ese color no te queda bien, ese centro de mesa parece un quinceañera. Esa flor no coincide con tu tono de piel. Y a pesar de que mi suegra y mi prometido la confrontaron más de una vez, ella siempre se protegió en que solo estaba tratando de ayudar hasta que un día exploté. Estábamos hablando con doña Marta sobre la decoración de la recepción de la nada. Tatiana se metió en decir que mi elección no tenía clase y por eso quería que Emilio se casara con alguien que estuviera a su altura. Ya no podía, le grité delante de todos que no estaba invitada a la boda. Que él no podía soportar un comentario más de él de que me había cansado de fingir ser cordial. Era como romper una burbuja. Finalmente dije lo que había estado manteniendo en silencio durante años. Tatiana, furiosa, llamó a Emilio para quejarse y exigió que me controlara. Ella va a ser tu esposa, no puede hablarme así, le dijo. Pero Emilio me defendió, le dejó claro que si no se disculpaba, no estaría en la boda. Me escribió un mensaje disculpándose, pero era evidente que aún no era sincero. Fuera de respeto por su familia, acepté que viniera, pero lo que hizo ese día fue una declaración de guerra. Todos los invitados fueron respetuosos con los colores que habíamos elegido, rosas pastel suaves. Tatiana apareció con un vestido largo y negro hasta el suelo con un velo incluido, como si fuera a un funeral. Caminó por la recepción con una mirada de dolor diciendo que había perdido a su hermano Emilio. Lo confrontó por su atuendo y ella respondió que tenía derecho a vestirse como te gustaría, que yo era un controlador. Mis suegros avergonzados preguntaron él para irse y a partir de ese día decidí cortar todo contacto con ella. No quería que se acercara a nuestro hijo Samen cuando nació. Traté de acercarse, pero don Armando y doña Marta me respaldaron. Sabía por qué no quería que se acercara a mi bebé. El nacimiento de Samen cambió nuestras vidas. Emilio se convirtió en un padre dedicado y yo, aunque agotado, sentí que finalmente teníamos una paz por la que habíamos luchado. Con uñas y dientes, pero como era de esperar, Tatiana encontró una manera de volver a ella. Había tenido un aborto espontáneo 2 años antes con su entonces pareja de Álvaro, que la destrozó emocionalmente, y a pesar de todo que él había hecho, Emilio y yo tratamos de ser empáticos. Perdimos la guardia,
Supongo que Tatiana se acercó con una actitud más tranquila y estricta. Comenzó a visitar la casa de vez en cuando y, aunque no fue lo ideal, te permitimos estar cerca de Samen, parecía haber cambiado, jugó con nuestro hijo, le trajo regalos, nos habló con una sonrisa. Hubo semanas en las que pensé que había evolucionado, incluso comencé a sentirme un poco culpable por todo lo que había sucedido. Ella me estaba diciendo que tal vez me pasé, tal vez solo estaba sufriendo, pero era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a hacer lo mismo. Tatiana reanudó sus viejos hábitos, hablaba constantemente desde sus ángulos de cómo nadie la entendía, de cómo todos en el trabajo la envidiaban, de cómo su pareja no la apoyaba, siempre eran los demás, nunca tuve responsabilidad de nada. Y de nuevo, esa manía de colocarse como víctima, se comprometió con Álvaro y nos invitó a su boda, parecía una buena señal, pero cuando Emilio se enteró de que no habíamos sido incluidos en la lista inicial, le preguntó directamente por qué. Su respuesta fue desconcertante: no quiero arriesgarme, dijo Tatiana. Laura podría hacer una escena como la que hice en su boda. Y no quiero pasar por lo mismo. Cuando Emilio me dijo que sentí una mezcla de ira y tristeza. Una escena en la que pensó que era capaz de lo que ella misma era. Hecho en nuestra boda, lo llamé yo mismo, necesitaba escuchar esa estupidez de su boca. ¿De verdad crees que haría algo así? Y le pregunté sin levantar la voz, y no es que Laura lo crea, es que me asusta. La gente cambia, pero tienes muchas razones para odiarme, jugando con ese tono dulce y fingido que él también manejó. Le conté a Emilio todo en detalle, explotó. Hablé con sus padres y dejó claro que no tuvo éxito. Pagar o asistir a esa boda, don Armando apoyó la decisión de doña Marta, aunque me dolió, entendí que Tatiana ya había ido demasiado lejos. Tatiana, por supuesto, se vino abajo, estaba llorando diciendo que estaba arruinando su vida, que siempre encontró una manera de alejarla de su hermano. Álvaro le rindió homenaje por primera vez. No puedes culparla si lo confesaste tú mismo. Ella le dijo al día siguiente que escribió a yo para disculparme, dijo que había sido inmaduro, que la emoción del matrimonio, que no quería perder a su familia, incluso dijo que no estaba en su sano mente por las desgracias del embarazo. A pesar de todo, decidí perdonarla, lo hice por Álvaro, que parecía una buena persona. Lo hice por Emilio para evitar conflictos. Lo hice por mí porque estaba emocionalmente agotado. La boda transcurrió sin problemas y durante meses pensé que al final todo había quedado atrás, pero solo tomó 6 meses para que todo fuera cuesta abajo. Tatiana apareció una tarde en la puerta de nuestra casa. Con los ojos llorosos y una historia de horror. Su matrimonio se había derrumbado, dijo. Álvaro era egoísta, dijo. Se sintió solo, perdido, sin rumbo, la dejamos quedarse con nosotros por unos días. Error. Una vez más ocupó el centro de todo lo que sucedió, horas hablando de sí misma, de sus pechos, de lo incomprendida que era. La paciente de Emilio le escuchó, lo toleré, pero pronto comencé a transferir límites que ya no estaba dispuesta a permitir. Cada vez que salí temprano al paraíso y me quito la ropa de trabajo para cambiarme, Tatiana me miró con sospecha. ¿Por qué necesitas ducharte allí? Me preguntaba por qué no quiero ir a trabajar sudando, diría, sí, podría decir la forma en que me miró de esa manera. Te escanean con sus ojos en busca de errores. Y luego, durante un almuerzo familiar, se cayó la bomba. Estábamos en la mesa y ella comenzó a contar la historia de un amigo suyo que había dejado a su marido y se había quedado atrás con la mitad de sus activos porque él la estaba engañando. Es bueno que hayas firmado un acuerdo prenupcial. No, dijo de repente mirando a Emilio. Permanecemos en silencio, no lo habíamos hecho, nunca pensamos que fuera necesario. Y no entiendo a Emilio, sin dudarlo. No tenemos que hacerlo, hay confianza. Tatiana se ríe. Hoy en día, cualquiera te sorprende. Si yo fuera tú, creo que sí. Bueno, algunas personas parecen muy leales, pero luego llevan ropa en sus mochilas. Duchando, quién sabe dónde. Hubo un fuerte silencio. Le pedí directamente que explicara lo que estaba insinuando y allí lo dejó caer como si nada hubiera pasado. Solo estoy diciendo que deberías tener los ojos bien abiertos. Emilio, don Armando, inmediatamente intervino firmemente. Doña Marta le pidió que me detuviera en los asuntos de otras personas. Tatiana, en lugar de continuar, no estoy diciendo nada malo, solo eso. Y si Simón ni siquiera es tu hijo, era como si el aire se evaporara. Emilio se levantó con la cara roja de furia. Nunca lo había visto así antes. Ella no merece ser madre, dijo con una voz baja pero firme. Nuestro hijo estaría mejor en el cielo que con alguien como tú. Tatiana estaba paralizada por primera vez, no recibió una respuesta inmediata, buscó apoyo en Álvaro, que estaba sentado a su lado, pero no dijo nada, ni una palabra. Mi marido salió de la habitación, me congelé. Doña Marta vino a tomar mi mano temblando, no necesitaba decir nada. Finalmente entendí que era el último día. La dejamos entrar en nuestra casa. Desde ese descubrimiento, todo ha cambiado. Emilio, que siempre había tratado de mediar liberando tensiones, entendiendo que su hermana simplemente se derrumbó, era como si el peso de los años finalmente estuviera cayendo sobre él. No había más espacio para la duda, no había forma de justificarlo. Esa misma noche mis suegros nos buscaron. Doña Marta tenía los ojos vidrios. Era obvio que le dolía, pero ya no estaba tratando de protegerla. Nos dijeron que Tatiana había cruzado todos los límites y eso no permitir que se acerque más a nosotros. Don Armando fue aún más claro: y ya no es bienvenido ni en nuestros hogares ni en nuestras vidas. Es tan simple como eso. Desde entonces hemos pasado casi un año en paz. Emilio sonrió de nuevo. Normalmente Simón creció lleno de amor y rodeado de personas que lo protegieron. También me las arreglé para dejar caer muchas cosas. Me sentí segura por fin hasta que hace 2 meses recibimos noticias inesperadas de que estaba embarazada, no planeada, pero muy deseada. Emilio se arrodilló en la sala de estar cuando se lo conté.
con lágrimas en los ojos besándome la barriga como si pudiera sentir al nuevo bebé desde allí, decidimos que lo anunciaríamos de una manera especial en el cumpleaños de Emilio. Sus padres nos ayudarían a organizar una gran celebración en tu jardín con todos nuestros amigos y seres queridos. Todo iba genial. Estábamos feliz. Doña Marta y don Armando fueron revelados por tener todo perfecto para ese día, las decoraciones, la comida, los detalles. Emilio seguía bromeando sobre abrazarme para decirme lo afortunado que se sentía. Fue una hermosa tarde y luego apareció Tatiana. No sabíamos que vendría, nadie la había invitado. Se había enterado como de costumbre de terceros y allí estaba yo con una sonrisa falsa y una bolsa de regalo en mis manos fingiendo ternura. Feliz cumpleaños, hermano, y dijo abrazando a Emilio con una efusividad que no creí. Por un segundo lo observé con precaución, no dije nada, no iba a arruinar el día de Emilio. Fue cordial, pero distante. Si realmente te arrepientes, dijo con calma, así que pídele perdón a Laura, no a mí. Tatiana me miró, dio un paso hacia mí. Laura, lo siento mucho por todo, he estado en terapia. Me he dado cuenta de muchas cosas. No te estoy pidiendo que me creas ahora, pero quería que asentí, no por ella, sino por todos, por el entorno, porque no dejaría que otra fiesta se arruinara. Para su carrera, la noche continuó. Tatiana paseé entre los invitados sonriendo y charlando como si nada fuera raro, demasiado raro, incluso parecía agradable, sonaba como teatro para mí, pero aún así quería darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento del brindis, Emilio tomó la palabra jugando con tu corazón en la mano, como siempre dijo, era el hombre más afortunado del mundo por tener a una mujer como yo a su lado, y para el maravilloso hijo que habíamos formado juntos. Y justo allí, antes de cortar el pastel, nos tomamos la mano y les dimos el gran noticia: si íbamos a tener otro bebé. Hubo un breve silencio seguido de gritos de alegría. Doña Marta lloró mientras me abrazaba, don Armando siguió felicitando a Emilio, algunos invitados aplaudieron a otros, hicieron bromas sobre los nombres de bebés, todo era felicidad, excepto en la cara de Tatiana. La miré por el rabillo del ojo y noté que su sonrisa se desenfocaba. Como su expresión, como sus ojos se enfriaron, se alejó lentamente como si necesitara aire. En ese momento estaba preocupado, sabía que no se iba a quedar con los brazos cruzados. Pero no dije nada, me concentré en disfrutar un rato. Más tarde, mientras estaba sentado para traerme algo de comer, Tatiana se acercó a mí con una reputación tan amplia como falsa. Quiero servirte. Laura, es lo menos que puedo hacer por todas las veces que me porté mal contigo. Me diste un plato desbordante. Comí ensalada de arroz y camarones. Me paralicé. Soy alérgico a los camarones. Emilio lo sabe severamente. Sus padres lo saben. Tatiana también lo sabía. Por eso me extrañaba tanto que precisamente me ofreció ese plato con una sonrisa. Gracias, le dije casi mecánicamente que se fue. Estaba a punto de probar la comida cuando me di cuenta de los camarones. Me quedé congelado, respiré hondo y me levanté. No iba a arriesgarme. Álvaro, ¿qué estaba pasando? Me saludó con amabilidad. Me di cuenta de que estaba dejando el plato a un lado. No comerás, y olvidé que Tatiana me sirvió camarones. Le dije que me sorprendió porque sabe que soy alérgico. Tal vez se lo perdió. Me lo comí. Luego dijo con una sonrisa: no hay problema, ve a buscar otra cosa. Voy a buscar jugo. Asentí y me di la vuelta para ir a la mesa de comida. Pero ni siquiera habían pasado 5 minutos cuando todo se detuvo. Álvaro comenzó a vomitar, cayó violentamente al suelo sosteniendo su estómago. Algunos invitados se levantaron preocupados. Emilio corrió hacia él, al igual que Tatiana, lo que pasó, y ella gritó. Álvaro apenas podía hablar, notó el plato. Su abuela llamó a alguien, llamó a una ambulancia inmediatamente. Me quedé petrificado, sabía exactamente lo que había pasado. Ese plato era para mí. Cuando vi a Álvaro colapsar frente a todos con la cara pálida y las manos apretando su sonrisa, súper con un escalofrío helado en su columna vertebral, que lo que estaba experimentando no era un accidente, no era una coincidencia, era un intento dirigido a mí solo para un regreso del destino. Álvaro fue el que tomó mi lugar, los paramédicos llegaron rápidamente, Álvaro fue tomado inconsciente, incluso con rastros de vómito en su ropa. Tatiana se subió a la ambulancia llorando, gritando que alguien lo había envenenado, que no entendía lo que había sucedido en medio del caos. Mis suegros estaban tratando de calmar a los invitados. Mientras Emilio me miraba confundido, preguntándose sin palabras qué diablos había pasado, apenas podía respirar. Minutos después, cuando todos se habían dispersado, un murmullo corrió a través del jardín, nadie entendió nada, nadie sabía todavía que este plato, el que casi mata a Álvaro, me lo había dado su esposa. Me senté en un rincón del patio con las piernas. Sabía que tenía que hablar, pero no sabía cómo lo que iba a decir. Lo que pensé: que mi cuñada había tratado de envenenarme mientras estaba embarazada, que el plato que casi mata a su marido era el mismo que ella con una sonrisa me había dado minutos antes de que no pudiera dormir esa noche. Emilio trató de tranquilizarme sin saber todo lo que estaba pasando en mi mente. Me abrazó. Me repitió una y otra vez que Álvaro estaba estable, que los médicos lo habían estabilizado, que había sido una intoxicación que no sabían con qué, pero que estaban investigando. Cuando me dejaron solo en la habitación, comencé a llorar, no por miedo, sino por certeza, por el brutal peso de lo que él sabía y lo que implicaba. Así que a la mañana siguiente, con los suegros en nuestra casa, respiré y decidí hablar. Los 4 nos sentamos en la mesa, Emilio, don Armando y yo. Miré al suelo durante unos segundos y luego les dije todo. Desde que Tatiana me ofreció el plato, ya que vi los camarones,
Desde que me di la vuelta lejos y sin saberlo tomó ese espejo como si nada hubiera pasado. Silencio absoluto. Era doña Marta. Puso su mano en su boca. Don Armando miró a su hijo como si estuviera buscando una reacción para guiarlo y Emilio me miró como si no pudiera creerlo. No porque dudara de mí, sino porque no quería aceptar lo que ya sabía. En el fondo está seguro de que era lo único que podía decir. Que ella sabía que era alérgico, siempre lo supo y, sin embargo, me lo dio sonriendo. Hizo que la atmósfera fuera más densa y luego doña Marta muere con la firme serenidad de que lo conocía bien. Tenemos cámaras de seguridad en todo el patio. Podemos revisar. A Emilio sacó su teléfono celular inmediatamente, abrió la aplicación del sistema de vigilancia y comenzó a rebobinar. Nos tomó varios minutos encontrar el momento exacto, pero estaba muy claro que Tatiana se acercó a mí con el plato entregándolo sonriendo, luego estaba separado. Luego Álvaro se sentó y lo tomó y poco después del caos nadie dijo nada durante varios segundos. Armando se puso de pie, se frotó la cara con ambas manos y se fue a la cocina. Cuando regresó, dijo que ya no estaba pensando en cubrirla. Que esto era demasiado. Voy a llevar esta grabación a la policía. Emilio también lo acompañó sin decir una palabra. Esa noche no dormimos. Pasaron 3 días. Álvaro permaneció hospitalizado, pero estable. Cuando Emilio fue a visitarlo, decidió decirle la verdad. Le mostró el video. Le explicó todo. Álvaro no podía creer que estuviera en estado de shock durante varios minutos, luego inclinó la cabeza y dijo algo que me rompió el alma. Sabía que algo andaba mal con ella, pero nunca imaginé esto. La policía ya tenía el video en su poder, comenzó a investigar de inmediato. Tatiana fue citada cuando se enfrentó a las imágenes, no tenía forma de negarlo. Confesó entre lágrimas, como de costumbre, diciendo que no quería hacerme daño, que solo quería asustarme emocionalmente por su embarazo, porque también estaba embarazada. Solo quería que sintieras lo que sentí cuando perdí a mi bebé, dijo. De acuerdo con lo que nos dijeron, Álvaro decidió presentar cargos, no solo debido al envenenamiento, pero también por todo lo que se ha experimentado antes, por daño emocional, por manipulación constante, por control. Solicitó el divorcio el mismo día que presentó la denuncia. Tatiana, sin posibilidad de escapar, fue arrestada. Descubrimos por la policía que en la cocina descubrieron rastros del producto químico con el que se alteró el plato. Era veneno para ratas disuelto, apenas detectable. Si lo hubiera consumido, probablemente habría perdido al bebé o peor aún, no sé cómo me quedé todos esos días. Tal vez por Samen, tal vez por el bebé o por Emilio, que nunca me dejó, durmió poco, comió menos, pero me abrazaba todas las noches como si tratara de protegernos a los 3 de todo. Tatiana trató de comunicarse con nosotros varias veces desde la cárcel. Incluso le dijo a sus padres que nos pidieran que no lo hiciéramos. Declaramos que pensaríamos en tu bebé, que no le quitamos la libertad. Don Armando, estaba claro que elegiste a esta Tatiana. Nunca la volvimos a ver en persona. Los meses que siguieron fueron un viento emocional. Entre los procedimientos judiciales, las declaraciones médicas y los exámenes, todo parecía girar en torno a él. El miedo que me dejó esa tarde, la escena del plato del colapso. Álvaro me persiguió como un eco constante. A pesar de todo, el embarazo progresó sin complicaciones. El bebé estaba bien, estaba tratando de ser mis padres, que hasta ese momento se habían mantenido al margen. Comenzaron a ser más protectores, me llamaron todo el tiempo, volví a casa con comida, con remedios, con excusas. Querían asegurarse de que comía solo lo que yo mismo preparado o Emiliova, y entendí porque yo mismo había comenzado a desconfiar del mundo. No comía nada afuera, ni siquiera un pastel, ni siquiera un té en una reunión, nada. Cada plato que no salía de mi cocina generaba ansiedad. Estaba alerta todo el tiempo. Era mi madre quien me animaba a buscar ayuda profesional. Me costó mucho aceptarlo al principio, sentí que era una exageración, que era solo una etapa. Pero cuando una noche rompí a llorar porque ni siquiera podía tocar una fruta, un bocado traído por un vecino, sabía que no era algo que pudiera manejar solo. Mi terapeuta, una paciente y una mujer cálida, me ayudó a entender que lo que estaba sintiendo era completamente válido, que había experimentado un evento traumático que, aunque físicamente estaba bien, mi mente todavía procesaba el riesgo, el engaño, la traición. Estar embarazada solo lo intensificó. Emilio era mi roca, estaba presente en todas las ecografías, me acompañaban a todas las citas con el psicólogo. Me preparaba el desayuno, me recordaba todos los días que estábamos bien, que nuestra familia estaba a salvo, que el pasado ya no tenía poder sobre nosotros. Tatiana continuó creciendo. Aprendimos que los declarados culpables en todas las audiencias. No trató de defenderse, dijo que ya no podía, que había estado celoso de mí desde el primer momento, que siempre soñó que su mejor amiga se casaría con su hermano y que cuando ella, Emilio, se enamoró de mí, sintió que le estaba robando lugar. Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo sobre esa fiesta de cumpleaños. Como ella dijo, también planeó revelar su embarazo ese día. Y cuando anunciamos el nuestro, sentimos que le estábamos quitando el centro de atención, que le robamos el momento, luego actuamos por impulso, envenenamos la comida con la intención de asustarme, palabras textuales. Pero Álvaro se comió el plato y todo se salió de control. El juez mostró que no hay piedad. Fue condenado por intento de asesinato, alteración de la comida con sustancias tóxicas y otros delitos menores. Le dio varios años en prisión. Lo más doloroso de escuchar fue su insistencia, en la que ella nunca quiso dañar al bebé, que solo me odiaba a mí. Álvaro fue liberado, literalmente y simbólicamente se divorció, cortó lazos con ella,
se quedará cerca de nosotros en más de una ocasión. Vino a casa a ver a Simón y cuando nació nuestra hija, fue uno de los primeros en venir a conocerla. Sí, era un niño. El bebé que cambió toda nuestra llegada fue como una explosión de luz después de una tormenta interminable. Emilio lloró cuando la tenía en sus brazos. Yo también. Ver Simón llevarla con cuidado por primera vez como si estuviera hecha de vidrio fue una de las escenas más hermosas de mi vida. La llamamos Isabella, un nombre limpio, firme y suave. Queríamos que su existencia representara de manera justa que una nueva etapa, un renacimiento. Mis suegros que vivieron toda esta historia con dolor que se derramaron completamente en sus nietos. Don Armando dejó de hablar de Tatiana. Doña Marta, incluso si todavía la lloro en silencio, ha aceptado que hay cosas que simplemente no se pueden justificar. Nunca mencionamos el plato o el microondas de nuevo. Ni el día, casi lo pierdo todo, pero eso no significa que lo hayamos olvidado, es parte de nosotros, está en la forma en que reviso la comida antes de servirla. Sobre cómo Emilio prueba cada bebida, primero en cómo Samen pregunta si puede comer algo nuevo. Hay silencio pero indomo. A veces me pregunto si en el fondo Tatiana se arrepiente de lo que hizo. Sí, al menos para el bebé que estaba esperando habrá sentido el peso de su propio pecho, debe haber imaginado por un segundo lo que podría haberle pasado a su sobrina. Pero esa respuesta no pertenece para mí y realmente ya no me importa. Hoy miro a mis hijos y siento que sobrevivimos. Y cuando alguien me pregunta por mi cuñada, simplemente digo que la verdad no es parte de nuestra vida. Y no necesito decir nada más. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, deja tu me gusta y comparte este video.